Es interesante cómo Máscara se convirtió en un emblemático ícono de la cultura pop en los años 90, impulsando la carrera del talentoso actor Jim Carrey y manteniendo su reconocimiento hasta hoy. ¿Pero conoces el origen de este personaje? ¿Sabías que la película es en realidad una adaptación y difiere por completo del personaje original? Hoy vamos a explorar 10 momentos históricos sobre la Máscara. Cuando se menciona la Máscara, una de las primeras cosas en las que la gente piensa es en el llamativo traje amarillo que utiliza el personaje interpretado por Jim Carrey en la película. Este aspecto se ha vuelto icónico y hoy en día es tanto un símbolo de la película como la propia Máscara verde. Si bien el departamento de vestuario tuvo un golpe de genialidad al elegir este atuendo, en realidad hay un contexto interesante detrás de esta elección. Según Famous Actors, el traje amarillo en realidad hace referencia al atuendo que Jim Carrey usó en su primer espectáculo de stand-up en el club de comedia Jack Jack. Dicho traje era de poliéster amarillo y había sido hecho a mano por su madre. Aparentemente, ese primer show fue un completo desastre, por lo que tiene sentido que Carrey decidiera rendir homenaje a ese recuerdo en una de sus mejores películas de todos los tiempos. La idea de adaptar el material original comenzó en 1989 y pasó por una serie de cambios que inicialmente lo acercaban más a una película de terror. De hecho, hubo una versión que incluso ignoró por completo el concepto subyacente y planteó una historia sobre un fabricante de máscaras que convertía a los adolescentes en zombies al injertarles caras extraídas de cadáveres. Chuck Russell fue el primer director invitado a dirigir la película de La Máscara, pero el cineasta consideró que la violencia extrema de los cómics era de mal gusto. Insistió en un tono más ligero y solicitó un guión que se acercara más a una comedia romántica. Michael Fallon y Mark Dorhaden idearon una nueva historia, y Mack Ward escribió el guión en 6 semanas. El guión fue aprobado por Dark Horse unos meses después. La Máscara tuvo su origen como un cómic. En 1982, Mac Richardson concibió la idea básica y dibujó al personaje para una publicación amateur, antes de enviarlo más tarde a Dark Horse Comics. El editor quedó tan impresionado con la idea que encargó a Mark Badger la ilustración de la novela gráfica resultante, titulada Maske, la cual fue lanzada a mediados de la década de 1980 en Dark Horse Presents. El primer cambio significativo en el personaje ocurrió en 1989, cuando Dark Horse solicitó a Chris Warner que revitalizara al personaje para su antología Mayhem. Fue aquí donde la idea se transformó en una mezcla de Tex Avery y Terminator, gracias al escritor John Arcudi y al artista Doug Mahnke. Aunque la antología Mayhem fue cancelada después de solo 4 números, ese no sería el fin del personaje. Un aspecto interesante de los cómics es que no hay un protagonista específico. De hecho, el protagonista es la Máscara y su personificación, el Cabezón. Por ejemplo, Stanley Ipkiss es asesinado por su propia novia cuando ella se da cuenta de que él es el asesino de la Cabeza Grande. Luego, la Máscara problemática es entregada al detective a cargo de la investigación, el teniente Kelagua, personaje que también apareció en la película de 1994 interpretado por Peter Riegert. En los cómics, el propio Kelagua se siente tentado a usar los poderes de la Máscara para erradicar el crimen de la ciudad, por lo que hereda el manto de la Cabeza Grande y se involucra en su propia frenética matanza contra los líderes del crimen organizado. En 1991, el personaje regresó en su propia serie limitada, ahora renombrada como Máscara, y se convirtió en un éxito de ventas inesperado para Dark Horse. En esta versión refinada, Stanley Ipkiss era un neurótico anticuario que compra la Máscara como regalo para su novia Katy, solo para descubrir que al usarla se transforma en un alter ego desquiciado con una cabeza calva de piel verde y dientes blancos enormes. A diferencia de la película, la personalidad salvaje de Stanley nunca es conocida como la Máscara, sino como Cabeza Grande. Pero esa es solo una de las diferencias menores entre el cómic y la posterior película. El tono también difiere por completo. La historia sigue un enfoque más tradicional del Dr. Jekyll y Mr. donde Cabeza Grande ataca de manera seria e incluso mata a aquellos que han hecho daño a Stanley Ipkiss, incluyendo a varios policías durante una secuencia de escape. La encarnación de la Máscara posterior a la película que fue más exitosa y recordada con cariño fue, sin duda, la serie animada de CBS. Esta serie amplió el tono de la película de 1994 e incluso recuperó la famosa discoteca Coco Bongo, aunque el personaje de Cameron Diaz fue reemplazado por la reportera Peggy Brandt. 2 de los 54 episodios producidos durante 3 años fueron escritos por John Arcudi, quien también escribió los cómics originales de Dark Horse. Incluso hubo un episodio en el que la Máscara se encontró con Ace Ventura, porque, por supuesto, eso no podía perderse. En esta serie animada, la Máscara fue tratada más como un superhéroe y tuvo una galería de villanos recurrentes. Con el éxito arrollador de la película, surge la pregunta, ¿qué sucedió con los cómics? Bueno,
es evidente que el tono extremadamente violento fue suavizado y la comedia se convirtió en un elemento mucho más prominente. Esta especie de adaptación permitió que la máscara participara en cruces con otros personajes de cómic, algo común en los años 90. Sin embargo, estos encuentros siempre fueron con personajes igualmente excéntricos. Uno de los cruces más famosos fue con otro personaje violento y escandaloso de los 90, Lobo, quien incluso en esta historia se pone la máscara y se transforma en una criatura grotesca sin precedentes. También, en otro cruce, está el Joker, lo que le da a Batman más problemas que nunca. Sin embargo, esta historia es mucho más caricaturesca e incluso cómica, siguiendo más la línea de la película y difiere completamente de la máscara de los cómics originales. Muchos de los cambios realizados en la película son en realidad mejoras con respecto al material original, lo cual no suele ser común en las adaptaciones de cómics y libros. Por ejemplo, el guionista Mark Ward ofreció una razón por la cual The Mask presenta rasgos de una caricatura de Chuck Avery. Stanley Ipkiss es un fanático de la animación clásica. Además, a Ipkiss se le otorgó un arco de personaje más convencional y edificante, en lugar de convertirlo en una víctima torturada de una máscara sobrenatural, lo cual lo obligaría a ceder ante cada impulso oscuro. La película también se beneficia de la interpretación enloquecida y creativa de Jim Carrey, potenciada por Industrial Light y Magic. Es interesante notar que los primeros diseños de ILM para The Mask muestran una especie de punto intermedio extraño entre la apariencia del cómic y la versión final de la película. Al final, la máscara resultó ser un gran éxito. Antes de protagonizar La Máscara, Jim Carrey se hizo un nombre en ese mismo año, 1994, con el lanzamiento de Ace Ventura. Aunque esta comedia extravagante hizo que los grandes de la industria cinematográfica se dieran cuenta de que Carrey era una estrella de cine viable, los críticos no la recibieron de la mejor manera. Roger Ebert fue uno de los críticos más duros, calificándola de extremadamente imbécil. Según The Hollywood News, cuando el director Chuck Russell sugirió que Carrey interpretara el papel principal en La Máscara, la productora New Line Cinema pensó que estaba completamente loco. Sin embargo, como todos sabemos, Carrey finalmente protagonizó la película, lo cual ayudó a impulsar su carrera de forma definitiva. Además, esta actuación le permitió asegurar otro de sus papeles más famosos, en Dumb and Dumber. Tras el fracaso comercial de Ace Ventura 2, Jim Carrey decidió que ya no quería participar en secuelas, por lo que rechazó una gran suma de dinero cuando lo contactaron para The Mask 2. Ante la negativa de Carrey de regresar como Stanley Ipkiss, Dark Horse Entertainment siguió adelante con una secuela centrada en otro poseedor de la máscara mágica de Loki, un dibujante llamado Tim Avery, quien incluso se enfrenta a Loki por el control de la máscara. Y las cosas se complican aún más cuando su hijo nace bendecido con los poderes de la máscara. Así es. ¿Necesito decir que esta película es terrible? ¿O el índice de aprobación increíblemente bajo del 6% en Rotten Tomatoes ya dice suficiente? En fin, basta con decir que Son of the Mask es considerada por los críticos como uno de los peores monstruos que Hollywood haya concebido. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.